TVUAC y el Centro de Investigación Interdisciplinaria de la Facultad de Filosofía presentan Tiempo y Memoria con Cecilia Figueroa. Comenzamos. Buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de este programa. Nuevamente nos acompaña, tenemos el honor de que nos acompañe el maestro Aurelio Núñez. Él ya ha estado un par de veces con nosotros y en esta ocasión nos va a hablar de un ensayo que acaba de publicar junto con el doctor Eval Hecking. Ellos siempre trabajan en equipo. Y en cuanto leí el ensayo le pedí que viniera porque es interesante, mágico, novedoso, bueno, todos los adjetivos que se les ocurran. Eso es esta investigación del maestro Aurelio Núñez y del doctor Eval Hecking, que es el maguey, la luna y los ñañó. Gracias por estar aquí, Aurelio. Gracias, Ceci. Pues buenos días a toda la audiencia. Es un gusto estar aquí nuevamente en este programa tan interesante en donde se habla de historia, de cultura, de cosmovisión, de arte, de toda nuestra cultura mexicana. ¿Te parece si seguimos el orden en el que fue escrito este ensayo? En primer término, el origen mitológico, esa cosmovisión del maguey y de la función que cumple aquí en la tierra. Háblanos de ese origen, por favor. Sí, se dice que el maguey tiene un origen divino, ¿no? Fue un regalo de los dioses para tener contento al hombre, para que el hombre les cantara y los veneraran. Y entonces pues hay una historia muy bonita, mesoamericana, prehispánica, ¿no? Una historia pues muy antigua. La versión que conocemos es la versión de los aztecas, ¿no? Y tiene que ver con Mayahuel, la diosa del maguey. Entonces, por eso empezamos, ¿no? Que se dice que el maguey tiene un origen sagrado. La historia cuenta que pues estaba Mayahuel, era una de las Tzitzime, de las estrellas, estaban en el cielo, ¿no? Ecatl, el dios, escuchó una plática de otros dioses y decían, bueno, es que tenemos que darles algo al hombre para que esté contento, nos alabe y nos cante. ¿Y qué podemos darle? Entonces, pues pensaron en el pulque, ¿no? Mayahuel es la diosa justamente del pulque. Entonces, pues fue a visitarla y a las estrellas, ¿no? Le propuso que se viniera a la tierra para que le dieran el regalo al hombre, y entonces se vinieron juntos, ¿no? Se la echó en la espalda, según la historia, y se vinieron a la tierra y se enamoraron, estaban muy contentos, pero después la abuela se dio cuenta de que se había escapado su nieta, se enojó mucho y despertó a las otras nietas, a las otras Tzitzime, para que se vinieran por Mayahuel. Bueno, llegaron, la encontraron en un árbol de 2 ramas. Una era la de Ecatl y otra la de Mayahuel. La de Mayahuel la destruyeron, la hicieron pedazos, la mordieron, se la comieron y dejaron los trozos ahí y se fueron. Dejaron la de Ecatl. Ecatl, pues todo compungido, triste, va y recoge los restos de Mayahuel, los entierra y de ahí brota el maguey. Ese es el origen del maguey. Pero además esta historia es muy bonita porque Mayahuel tiene el don de que por los pechos le sale el pulque, ¿no? Y por eso es la diosa dadora del pulque. De los 400 pechos, por ahí también dicen, ¿no? Ok. Oye, sí. Y después encontramos un mural alusivo al dios del maguey en Teotihuacán. Es muy significativo este mural, platícanos de él. Sí, es súper interesante, qué bueno que lo mencionas, porque es un dibujo que se hizo entre el 300 al 500 después de Cristo, imagínate la antigüedad. Y es increíble que se tenga, ¿no? Pero ahí se ve la penca del maguey, porque el maguey es una planta sagrada.
está asociado a lo femenino, a la fertilidad, ¿no? A la tierra, ¿no? A la luna también. Y entonces ahí en ese mural se ve un dibujo de la penca del maguey con una persona que puede ser un sacerdote, puede ser un guerrero que usa las espinas del maguey para punzarse y dar sangre a la madre tierra, ¿no? Porque a la madre tierra habría que venerarla, habría que respetarla y había que temerle, ¿no? Porque la madre tierra es la dadora de vida, el que nos da de comer, ¿no? Entonces, en ese mural se ve al guerrero que se está haciendo las perforaciones. Estamos viendo ahí el uso ritual de las plantas del maguey para ofrendar sangre a la madre tierra, a otra deidad. Ok. ¿Y esta relación del maguey con la luna en cuanto al momento propicio en el que hay que cortarlo para que se reproduzca? ¿Cómo es esta relación? Sí, justamente los pueblos mesoamericanos, ¿no? Que fueron los que domesticaron el maíz, el frijol, la calabaza, pues también domesticaron el nopal y el maguey, dos plantas generalmente silvestres, pero bueno, ya se cultivan, también se aprendieron a cultivar y pues por eso decimos que se están domesticando, ¿no? Entonces empezaron a observar la luna. La luna es importantísima para los pueblos mesoamericanos en general, ¿no? Para los mayas, para los zapotecos, para los otopames, ¿no? De hecho, se dice que los otomís son la cultura de la luna, pero en realidad podríamos decir los otomangues son la cultura de la luna, incluso hasta los mayas, ¿no? Ellos hicieron un calendario lunar. Que se basa justamente en el ciclo de la luna. Y en realidad ese calendario lunar es un ciclo agrícola. Vieron que había una estrecha relación entre el crecimiento de las plantas y las fases lunares. Entre la producción de los líquidos vitales, hablamos de la sangre de las mujeres durante la menstruación, hablamos de la savia de las plantas, del pulque, por decirlo así, la leche materna. La leche materna, la producción de la leche materna y las mareas. O sea, estamos viendo también, ¿no? Con la luna determinan las mareas en el mar. Entonces, la luna es importantísima para las culturas mesoamericanas y ellos hicieron entonces un calendario lunar que en realidad es un calendario agrícola. Pero además hay un paralelismo, ustedes en la investigación señalan, entre los atributos de la luna que tiene que ver con esto que dices de la fertilidad, lo femenino y todo esto que regula los líquidos. Hay un paralelismo entre esas bondades de la luna y las cualidades del maguey, porque por ejemplo ustedes rescatan que también sirve el maguey o el producto del maguey, no sé si el aguamiel o el pulque, para curar de las vías urinarias, piedras en los riñones, todo lo que tiene que ver con la orina, con los fluidos humanos, como tú lo decías, con la leche materna, ¿verdad? Sí, justamente el maguey es una planta que se aprovecha toda. Desde las fibras del maguey, ¿no? Para hacer los lazos, los ayates tan importantes en la cosecha, ¿no? Los mecapales, ¿no? Pues ropas también, pero también lo utilizan pues para hacer la barbacoa, ¿no? Las de hoyo en Hidalgo. De hoyo, sí. Y aparte pues el pulque, ¿no? El aguamiel, que al fermentarse se convierte en pulque. El aguamiel tiene muchos nutrientes, un alto contenido de nutrientes, entonces los pueblos mesoamericanos se los daban a los niños, ¿no? Como leche materna, o sea, crecían con el aguamiel. Todavía hasta hace unos años, en Hidalgo, principalmente, Estado de México, donde está en la zona otomí, pues se tomaba el aguamiel como la leche materna, ¿no? Ahora les dan Coca-Cola a los niños.
Tiene mucho, todas las vitaminas B que siempre tenemos, no sé por qué esas deficiencias de vitaminas B, ¿no? Que hasta te las inyectan y así. Todas esas propiedades las tiene el pulque. Sí, sí. Entonces, bueno, está el aguamiel que tiene sus propias propiedades, ¿no? Cuando se fermenta, entonces ya tiene otras y también vitaminas y minerales. Entonces, es una bebida muy nutritiva. Por eso también se le conocía como la bebida de los dioses, ¿no? La bebida de los dioses. Hablando un poco de la historia del maguey, porque el maguey es una palabra, yo creo que me adelanté a tu pregunta. Sí, me adivinaste el pensamiento. Sí, dime el origen de la palabra maguey. Eso te iba a preguntar cómo se dice en náhuatl, por qué maguey, de dónde maguey y cómo se dice ñañó y qué significa. Sí, sí, bien interesante porque ahí nos están hablando, entonces, la misma palabra nos está hablando del contacto de culturas, justamente dentro de la lingüística lo que conocemos como lenguas en contacto, ¿no? Pero en realidad no es que una lengua esté en contacto con la otra, ¿no? Sino que son los pueblos los que están en contacto, pero son pueblos que pueden ser de diferentes lenguas, efectivamente, o pueblos con diferentes posiciones sociales, políticas, ¿no? Vemos, por ejemplo, entonces que la palabra maguey es una palabra de origen taíno, de un grupo de indígenas de las costas del Caribe, venezolanos, que fue allí donde llegaron los españoles y fundaron la primera ciudad de España en estas islas caribeñas, ¿no? Estos indígenas, ese grupo ya no existe y bueno, pues es una palabra maguey, viene de allá porque ni siquiera es náhuatl, ¿no? Entonces trajeron los españoles en ese proceso de conquista, pues como llegaron allá primero y vieron la planta y allá ya descubrieron que la aprovechaban y para qué la aprovechaban, llegan a la región que después se configuró como México, ¿no? Y entonces pues ven que también la aprovechan todos los pueblos. Tienen muchos usos, pero les llaman metl, ¿no? En náhuatl. ¿Y en ñaño? Y esa es la palabra que se registra, pero curiosamente hubo muchos préstamos del náhuatl al español. Tenemos jitomate, cacahuate, camote, quelite, todos esos son préstamos del náhuatl que se incorporaron al ñaño. Pero en el caso del maguey no fue así. Se quedó la palabra caribeña, ¿no? De origen taíno, ya decíamos, que es maguey. Y todo mundo nombra maguey. Pero bueno, en náhuatl se quedó ahí la palabra metl. Y en el caso del ñañú tiene un nombre que es guada. Guada, y eso fue bien interesante también descubrir porque hicimos un análisis de los nombres de las plantas, ya sabes, ¿no? Que esa fue la tesis de maestría que hice, en donde estuvo asesorándome también el doctor Eval, que tiene mucha experiencia. Pues lo que hicimos fue desmenuzar los nombres de todas las plantas de los otomís, que aprovechan los otomís, y ahí apareció entonces el maguey, el guada. Guada, y yo dije, bueno, guada la podemos descomponer en dos palabras. Una es guaki, que es un verbo, y ese morfema da, viene de la palabra tada, que es papá. Entonces, guaki significa quebrar o tronchar, y tada es papá. Papá que se troncha, papá que se quiebra. Eso es lo que quiere decir. Y eso está bien interesante porque, bueno, ustedes conocen a los magueyes. Ven que cuando producen unos vástagos, cuando ya están maduros, unos vástagos alrededor de su base. Y los otomís le llaman yabotzi. Y botzi es la palabra para los niños, para los hijos. Yabotzi, guada, los niños del maguey, los hijos del maguey, ¿no? Entonces ahí están los hijos del maguey alrededor creciendo y lo que hacen los otomís es cortar ese magueycito para trasplantarlo. Entonces, pues ahí está la palabra tronchar, papá que se troncha o se quiebra. Ahí está esa relación bien interesante, porque
otomís acuñaron los nombres de las plantas. No fue azaroso, no fue una ocurrencia, fue bien pensado y producto de la información, de la observación y de la experiencia, ¿no? De las propiedades de las plantas también, pero en este caso vieron que el maguey tenía sus vástagos, a sus yabotzi, y entonces los podían cortar y entonces le pusieron papá, que se quiebra o se troncha, ¿no? Qué interesante. Sí, pero además es paradójico porque si se le atribuye al maguey, se le atribuyen cualidades femeninas, de fertilidad, etcétera, pero paradójicamente es el macho el que procrea, ¿no? A sus vástagos, el papá, qué chistoso. Sí, por eso decía que tiene cuestiones bien interesantes esa palabra, porque además el maguey es una de las plantas emblemáticas de la cultura y por eso entramos el maguey, la luna y los ñañús, ¿no? Es una palabra emblemática, no nada más para los ñañús, sino para todo México, ¿no? Todos los pueblos de México, el maguey es bien importante. Es una planta de importancia cultural, así le llaman los biólogos, ¿no? Unas plantas de importancia cultural porque son las que revisten cierta importancia para los pueblos. Entonces, bueno, pues se rompe ese paradigma de que dicen que la mamá es la procreadora. Y en este caso los ñaños están poniendo en esta planta emblemática que el papá es el procreador, el papá que se troncha. O sea, no le pusieron nona, que es mamá. Claro, los nahuas le pusieron mayahuel, ¿no? Si allí es femenino, pero los otomís no. Los otomís le pusieron tada. Arhuaki, artada, ¿no? Arhuada, el papá que se quiebra o se troncha, y entonces se está rompiendo un paradigma que dice, bueno, la maternidad se atribuye a las mujeres, ¿no? Y no a la paternidad. Bueno, en este caso sí, es el papá que se troncha. Y háblanos, por favor, de la ritualidad entre los ñañó respecto de la luna, por ejemplo. El ritual del fuego nuevo que todavía se celebra en algunas comunidades, si no mal recuerdo, del Estado de México o Hidalgo. ¿Qué hay con esa ritualidad del fuego nuevo que tiene que ver, entiendo, con el equinoccio, ¿no? Sí, de primavera, ¿no? Pero bueno, decíamos que la luna es muy importante y es parte del ciclo agrícola. Entonces, la luna determinaba el calendario lunar de los otopames, por ya ir acotando un poco, ¿no? Los otopames, al que pertenecen los ñañús. Como los bisabuelitos de los ñaños, ¿no? Ajá, exactamente. Ajá. Y allí tenemos entonces también a los mazahuas, a los matlatzincas, a los acuiltecas, a los tlahuicas, a los pames y a los chichimecas en otopames. Ya en los pamianos nada más serían otomís, mazahuas, matlatzincas y ocuiltecas, los pamianos. Digo, los otomianos. Y los otomianos los vemos en toda la franja del Estado de México, Michoacán y Querétaro, ¿no? Y en esa franja están, donde está Teotihuacán, ¿no? En el valle de Toluca. Entonces se viene toda esta zona. Antes no había las fronteras de los estados, pero era una zona, ahora es una zona de frontera. Pero estamos viendo entonces que son los pueblos originarios de ahí, son otomís, los ñatos del Estado de México, los ñatos de Michoacán, los enjuaros, los mazahuas del Estado de México, y ahí están los tlahuicas y los matlatzincas. Ahí están en toda esa franja, y entonces hay rituales asociados justamente a lo del rayo, tzibi, que es fuego nuevo, ¿no? El ritual del fuego nuevo, y es justamente como un ritual enfocado, tiene que ver con el inicio del ciclo agrícola, ¿no? Hacen también las mujeres en los fogones, hacen un ritual con sus fogones, ¿no? Pero es un ritual que comparten tanto mazahuas como los otomís, los ñatos, ¿no? Entonces ahí estamos viendo ese origen común del pueblo, porque tienen una tradición en común, ¿no? Y hablando de la ritualidad y del inicio del ciclo agrícola, y de la luna y del maguey, tú eres justo de un lugar en donde todo eso confluye, ¿no? Porque es Temascalcingo, Estado de México, que es famoso por su danza de Corpus Christi de los viejos de Temascalcingo. Platícanos cómo en tu pueblo se relacionan estos tres elementos, maguey, luna,
fertilidad, año agrícola. Sí, esta tradición del Shita Corpus se llama Shita Corpus, es una expresión híbrida, Shita, Otomí, incluso Mazahua, y Corpus, pues de latín, ¿no? Del cuerpo de Cristo, tiene que ver con eso. Y Shita quiere decir viejo. Entonces ellos se ponen unas máscaras de Ixtle. Hay una comparsa. En realidad esta tradición es muy, muy antigua y es una danza ritual de petición de lluvia. Llamamos que es una danza ritual de petición de lluvia y inicia justamente también con por ahí un poquito después del Rayo Tzivi, pero es también al inicio del ciclo agrícola. Cuando siembran el maicito, pues la lluvia es muy importante y entonces tienen que pedir a Dios, ¿no? A las deidades, agua para que crezca el maíz. En esa comparsa hay dos viejos, el viejo mayor, bueno, hay más, pero dos personajes. Uno es el viejo mayor y la vieja mayora, ¿no? Son los padres creadores, son como los que dan origen a todo el pueblo, ¿no? Pero la vieja representa justamente la fertilidad. Tienen ahí ese papel metafórico, está cargado de simbolismos esa tradición, pero la vieja representa la fertilidad y es justamente, puede representar tanto la tierra como la luna, la madre luna. De hecho, los otomís en Amealco, no lo he escuchado yo en Hidalgo, pero en Santiago Mezquititlán, que les llaman Tzime a la luna. Se refieren como Tzime. Y Tzi marca afecto, veneración o respeto, y Me es madre. Es así como decir madre querida. O sea, le dicen a la luna madre querida, Tzime, ¿no? Y por eso es que ahí se comprueba también que los ñañús son la cultura de la luna, ¿no? Es bien interesante cómo es que la lengua nos va develando muchos misterios de la cosmovisión otomí, ¿no? Entonces, es importantísimo, ¿no? Yo sabía que a la luna le llamaban Zono, es otro nombre, Zono, pero también es la misma palabra para el mes, porque tiene que ver, la luna tarda 28 días para darle la vuelta al mes, y es la misma palabra. En muchas lenguas lo tienen, ¿no? Mont, en inglés, moon, en muchas lenguas tienen la misma palabra para luna y para mes, ¿no? Y también bien interesante porque de repente encontré una plantita, otra plantita por allá que no tiene nada que ver con lo del maguey, pero se llama ortiga. Y la ortiga se llama en otomí nzono. Y una N nos marca la diferencia, ¿no? Entre zono y nzono. Y al buscar en el diccionario del doctor, pues vimos que era la palabra para menstruación. Yo dije, bueno, pues, ¿qué tiene que ver la ortiga con la menstruación? Los otomís ya perdieron o por lo menos los que yo entrevisté, no sabían que la ortiga era una planta medicinal. No, esa es una hierba, no sirve, ¿no? Pero buscando en una base de plantas medicinales, vimos que la ortiga regula el flujo menstrual. Entonces ahí estamos viendo que en el nombre de la planta los ñañús acuñaron para qué sirve el uso medicinal de la planta. Aurelio, pues ya nos queda muy poco tiempo, nada más quiero hacer un comentario del Ixtle que dices que los viejos de Temascalcingo, su máscara está hecha de Ixtle y justo el Ixtle viene del maguey. Pero a ver, aquí la última pregunta que es parte, yo creo que fundamental de su investigación. La zona Cañada de la Virgen, que se ubica en San Miguel de Allende, Guanajuato, dicen que era un centro ceremonial, un observatorio dedicado a la luna. Y ahí ustedes cierran justo con Cañada de la Virgen porque es una zona ñañó. Y entonces ustedes dicen que ahí está la vinculación ñañós, hijos de la luna. ¿Puede cerrar con Cañada de la Virgen? Sí, claro. La Cañada de la Virgen está por ahí datada entre el 500 antes de Cristo y el 500 después de Cristo, un milenio. Entonces, más o menos por esas fechas atribuimos que fue hecho por los teotihuacanos.
los teotihuacanos eran los que estaban haciendo ya la ciencia astronómica, y justamente ahí se sabe que se terminó de configurar el calendario lunar, ¿no? En el 500 después de Cristo se terminó de configurar el calendario lunar, que es un calendario, como decíamos, agrícola. Y está, pues sí, a un lado de San Miguel de Allende. En San Miguel de Allende, por ahí cerca, está Atotonilco, un centro de peregrinaciones en la actualidad, pero pues nos habla de que ese espacio era un espacio sagrado, ¿no? Okay. Entonces, pues básicamente. Muchas gracias, maestro Aurelio Núñez, por habernos acompañado. Esperemos que pronto vengas a hablarnos más de estos interesantes temas. Gracias por la invitación. En realidad hay mucho más que decir, ¿no? Pero yo creo que es muy importante difundir todos estos saberes que mucha gente no conoce, los nombres de las plantas en otomí, que hay mucha información dentro de cada palabra del ñaño. Muchas gracias a Hamodi. ti y a nuestros televidentes. Nos vemos en la próxima emisión. Buenas tardes. TVWAC y el Centro de Investigación Interdisciplinaria de la Facultad de Filosofía presentaron Tiempo y Memoria con Cecilia Figueroa. Hasta la próxima.